Buenos días, ¿cómo están? Doctor Mariano Jabonero Blanco, director de Educación de la Fundación Santillana. Doctor Alberto Polanco, director general de Santillana Colombia. Doctora Nancy Ramírez, directora de Contenidos Santillana Colombia. Doctor Rodrigo de la Osa, director de Sistemas Educativos Santillana Colombia. Académicos, colegas, el día de hoy en este evento, equipo Santillana Colombia. Asistentes, directivos, docentes, amigos y amigas todos. El día de hoy me siento muy grato en este momento de poder compartir con ustedes una charla muy breve referida a los nuevos retos y desafíos para la formación, para el desarrollo mejor, el desarrollo y la evaluación de competencias. Es importantísimo porque mencionarlo de esta manera porque en el transcurso de esta mañana se han mencionado que las competencias se enseñan o que se pueden mostrar a los estudiantes, en realidad se desarrollan y se pueden evaluar. Lo que voy a decir es una síntesis bastante breve de lo que ha sido la propuesta para poder desarrollar las competencias básicas de los estudiantes, pero no voy a referirme de modo exclusivo a ellas, debido a que mi charla, mi conferencia, va a hablar más de qué es lo que hace el directivo docente o qué es lo que puede hacer el directivo docente para tener estudiantes competentes, docentes competentes, instituciones educativas competentes desde sus competencias. Ese es como el mensaje, ¿cierto? Ustedes van a ver en el transcurso de mi charla que tengo unas fuentes de donde fui a tomar la intervención del Ministerio de Educación Nacional en primera parte, es una primera fuente en la cual yo tomé como referente para mí mis argumentos el día de hoy y con el cual he trabajado durante mucho tiempo, por supuesto. Otro punto de referencia va a ser la publicación que hizo Pilar Posner en el 2008 aproximadamente, que fue la Gestión Educativa Escolar Estratégica, por supuesto. Y un tercer referente es el proyecto que desarrolló el Ministerio de Educación Nacional, que se denominó Rectores Líderes Transformadores, que lo hicimos con Empresarios por la Educación. Entonces, esos son mis referentes, todo lo que ustedes van a ver allí tiene que ver con ese nivel. Sin embargo, yo quiero comentar que cualquier sistema educativo, ¿cierto? Cualquiera de los sistemas educativos que se desarrollan en el mundo, pues busca desarrollar unas competencias que llamamos básicas, independientemente del nivel, o sea, independientemente del preescolar, independientemente de que estemos en la básica primaria, en la básica secundaria, en la media o en la educación superior. Primera, las competencias comunicativas, es decir, manejar bien, adecuadamente nuestra propia lengua y una lengua materna, por supuesto, o una segunda lengua que ha sido parte de todas las políticas educativas a nivel nacional e internacional. Segundo, la capacidad de desarrollo del pensamiento lógico, ¿sí? La capacidad de resolver problemas desde una dimensión matemática o desde las ciencias. Por supuesto, el pensamiento científico necesario, el desarrollo del pensamiento científico a través de los sistemas educativos, integrando lo social y lo natural, por supuesto. Bien importante además, el uso de la información y el manejo de la tecnología. ¿Sí? El uso de la información, así lo mencionábamos, lo escuchamos el día de hoy en varias intervenciones. No solamente es la información por la información, sino el uso que se haga de ella y por supuesto el manejo de la tecnología. Para el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a las orientaciones que ustedes conocen seguramente, las tecnologías de la información y la comunicación significa el uso de aparatos, el uso de datos y de medios al interior de las instituciones educativas y sobre todo con el uso pedagógico y más didáctico en los entornos virtuales de aprendizaje, que poco a poco se han ido incorporando. Y otra competencia fundamental es, por supuesto, la capacidad de emprender en los estudiantes, en todos los niveles, por supuesto. Formar para la empleabilidad, no para el empleo. Y finalmente, una de las más importantes quizás, que ha tenido más auge en nuestro sistema educativo colombiano en los últimos años, es que no podría haber competencias básicas sin unas habilidades socioemocionales para la vida, es decir, tener la formación y desarrollo de competencias ciudadanas. Independientemente, digamos, de esos niveles que yo acabo de comentar, básica, primaria, secundaria, media o superior en nuestro país, pues tenemos ese desafío, desarrollar
desarrollar y evaluar esas competencias básicas. Con mayor o menor nivel de complejidad, pues lo vamos a desarrollar desde la función docente, desde la función directiva docente y por supuesto en el entorno institucional. Quiero comentarles que no puede haber gestión escolar, no hay gestión escolar, si no se sintoniza con la gestión educativa. Ningún entorno del colegio o del establecimiento educativo está separado del contexto local, regional, nacional e internacional. El decir que es el proyecto educativo institucional y el hacer que es el plan de mejoramiento institucional de un establecimiento educativo debe estar sintonizado necesariamente con nuestro plan de desarrollo. Ustedes saben que estamos apuntando a la finalización del plan decenal de educación. El primer plan decenal que planteamos, digamos, bueno, no primero, sino uno de los segundos planes decenales que se vence ahora, en el 2016, ¿cierto? 2006, 2016, viene Visión Colombia 2019 y Colombia la más educada 2025. Eso debe tocarnos a nosotros como directivos docentes, es decir, alguien lo mencionaba en su intervención, les dice, mire, saber el horizonte o manejar bien el horizonte de sentido, es decir, la coherencia entre el ser y el hacer de una institución educativa y poco a poco lo vamos a mirar ahora en los elementos de la gestión para que gradualmente el directivo docente sea ese líder pedagógico más que otra cosa. También vamos a verificar aquí en esta conversación que el rol del directivo docente, rector, coordinador, ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado muchísimo, más hacia el liderazgo académico y pedagógico que desde el punto de vista administrativo. Vamos a hacer una secuencia también cronológica en ese nivel. Entonces, mire que en realidad tenemos nosotros un plan nacional de desarrollo, unas metas a las cuales apuntar desde el sector educativo y por supuesto debemos ser corresponsables en nuestros establecimientos educativos de cumplirlos, de hacer ese desarrollo. Y ustedes saben que educación es uno de los pilares fundamentales con la paz y con la equidad. Bien, cuando se habla de gestión educativa, no llegando al nivel de gestión escolar aún, ¿cierto? Gestión educativa, estamos viendo qué marco de política a nivel de nuestro territorio nacional y a nivel de nuestro territorio local se desarrolla, o qué tipo de programas y proyectos están, digamos, enfocando el desarrollo de nuestro sector educativo. Y siempre se habla, pues, de cuáles son los ejes fundamentales de desarrollo, ¿sí? de esos planes sectoriales. Pero por supuesto, observe que siempre en este momento histórico de nuestro país, no solamente se habla de cobertura, no solamente se habla de calidad educativa, sino que en realidad estamos formando nuevos ciudadanos para el escenario de la paz, del posconflicto. Esa es la esperanza de nuestro país. De ahí que gradualmente nuestra visión institucional, nuestra misión institucional debe ir haciendo los ajustes necesarios para que eso suceda al interior de nuestra carta de navegación y por supuesto de nuestra estrategia de gestión y los cambios necesarios en las comunidades educativas. Observe ahí los dos, digamos, las dos grandes alternativas, los dos grandes desafíos que aparecen. Primero, garantizar que los estudiantes accedan, y no solamente accedan al sistema educativo, permanezcan, terminen un ciclo de formación. Ustedes van a ver que históricamente nuestro sistema educativo va a cambiar. Hace un mes, el Ministerio de Educación Nacional lanzó el Sistema Nacional de Educación Terciaria, el SINET, ¿sí? Es decir, aquel que acoge la educación media hacia la educación superior y, por supuesto, la educación que se llamará en poco tiempo la educación terciaria, para que efectivamente aquel niño que empezó en una institución educativa, pues, ingrese y permanezca en una educación para toda la vida. Ese es como el gran mensaje. No solamente se trata de cobertura, sino también de calidad. Y por supuesto, en unas condiciones de calidad con equidad para la inclusión, que es un desafío totalmente grande para nuestro país, ¿sí? Nuestro país tan diverso y tan multicultural, ¿sí? Educación de calidad con equidad para la inclusión. No lo vamos a conseguir, digamos, de manera inmediata, son cambios a gran escala y por supuesto a grandes tiempos. Sin embargo, aquí hay unas metas, observe.
Queremos que haya calidad educativa. Para nosotros, los indicadores de calidad educativa en nuestro país son las pruebas que hablan de las competencias básicas, de una evaluación estandarizada. Ya llevamos un histórico bastante importante y es aquello que nos permite a nosotros tomar decisiones. Para nosotros como directivos docentes, ¿qué sucedió este año? ¿Cuál fue el hito más importante en este año, que marcó como la diferencia de otros años en el tema de calidad educativa? ¿Qué sucedió el 25 de marzo? El día E, ¿cierto? El día E, que fue verificar el índice sintético de calidad educativa. ¿Sí? ¿Cómo estamos en los resultados en pruebas saber a nivel institucional? ¿Cómo hemos avanzado a nivel institucional? ¿Cómo nos comparamos con otras instituciones educativas del país? ¿Cómo estamos precisamente en el tema de promoción, grado a grado, ¿cierto? Que es la eficiencia de los establecimientos educativos. ¿Y cómo estamos en convivencia escolar? ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos en convivencia escolar? Eso ha hecho que el tema de calidad educativa esté en nuestras agendas y que nos preocupemos como establecimiento y como directivos, cómo vamos a tener el mínimo de mejoramiento anual. ¿Sí? Es decir, al menos en este periodo, en el periodo 2015, ustedes como directivos, en alguna actividad del plan de mejoramiento, en la gestión académica dijeron, mire, vamos a mejorar tantos puntos este año. ¿Sí? Si nuestro índice sintético de calidad fue de 5.6, a finalizar el 2015 vamos a tener 5.8, 2 puntos en general, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, eso implica pensar en la calidad educativa. Y por supuesto, no solamente mejorar por obtener un ranking, que eso es, digamos, está de moda en nuestro país. No es por eso. El ranking no lo hace el ministerio, no lo hace el ICFES, lo hacen otras entidades, pero en realidad lo que se busca es que ese resultado le permita a la institución tomar decisiones de mejora en la prestación del servicio. Observe que ya nosotros en las pruebas saber, como vamos a ver más adelante, tenemos ya una trazabilidad en pruebas saber. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Como directivo docente, sabemos que el 2014 para nosotros fue un año de cambios significativos. ¿Por qué? Porque se alinearon las pruebas saber. El 3 de agosto del 2014 hubo una alineación de pruebas saber. Es decir, yo tengo ya una trazabilidad de tercero, quinto, noveno y 11, ¿cierto? Y este año tenemos el pilotaje para quinto y séptimo, como vamos a verificar. Entonces, séptimo, lenguaje y matemáticas, junto con quinto y noveno. Eso implica para mí como directivo docente saber qué hago gradualmente en el desarrollo de la formación de los estudiantes para valorar el proceso de formación desde los estándares básicos de competencia, observe. ¿Sí? Porque los estándares básicos que existen, sobre los cuales se diseña el currículo, se propone el diseño curricular, porque es autónoma la institución, los estándares me permiten ¿qué? Valorar el proceso de formación para evaluar las competencias y para calificar los desempeños. Eso es, digamos, el ciclo real para que yo pueda ver el mejoramiento de mis estudiantes. A 3 años, a 1 año y en un periodo académico, ¿sí? En un periodo lectivo. Gradualmente vamos a ir aportando, digamos, a esas metas que no las quiero ver, sino que ustedes van gradualmente pues observándolas aquí en la pantalla. Mejorar los niveles de bilingüismo. Es importantísimo. Ya ustedes saben que Colombia Bilingüe 2025 ha apuntado a una meta que aparece ahí. Y por supuesto, la intensidad horaria de inglés, el mejorar, digamos, las competencias de la enseñanza del inglés y sobre todo bajar el nivel de enseñanza, o digamos, no bajarlo, sino ubicarlo en los primeros grados de formación para los estudiantes desde tercero de primaria, ojalá con alta calidad y con capacidad pedagógica y didáctica de los docentes va a permitir acceder a estos niveles. Por supuesto, mejorar la percepción de lo que es la jornada escolar. ¿Sí? Nosotros el día de hoy hemos visto en todos los medios de comunicación y en todas las campañas que todo el mundo habla de jornada única, o la jornada extendida, o la jornada complementaria. ¿Sí? Pensar en el tiempo efectivo de aprendizaje de los estudiantes debe ser una preocupación del directivo docente, es decir, qué tanto la jornada escolar aporta ese tiempo efectivo de aprendizaje.
en lo curricular y en lo extracurricular, que es necesario. Por supuesto, hay un esfuerzo bastante grande en infraestructura física y tecnológica para que gradualmente los establecimientos educativos vayan avanzando a tener una jornada que implique mayor dedicación y separación del riesgo que tienen los estudiantes al estar fuera del servicio educativo. En general fuera, no pensando fuera de las limitaciones físicas de la institución educativa, sino dedicados a otras cosas que van, digamos, en contra de su proyecto de vida. Y por supuesto, modernizar la educación media. La institución educativa debe pensar qué hacen sus egresados después de que termina el grado 11. Es decir, ¿a dónde van sus egresados? ¿Qué pasa con ellos? Hay un currículo básico que están terminando, pero debe haber un currículo optativo también para ellos. Es decir, ¿qué siguen después de su formación? Hay una formación técnica, tecnológica, profesional, universitaria, y hay que ver también qué ha pensado la institución educativa desde su visión y desde su misión. Muchos de nosotros tenemos instituciones educativas académicas. ¿La aspiración cuál es de las instituciones académicas? Que ojalá puedan continuar la educación superior. Otros que tenemos unas instituciones educativas técnicas, por supuesto, ojalá ellos puedan vincularse a una cadena de formación o a un ciclo propedéutico. Pero no podemos dejar el día de hoy que la educación media termine ahí y digamos, nuestra institución educativa se desentienda del egresado porque, como les comentaba, la idea es que haya continuidad en los procesos de formación. Ya alguien lo mencionó esta mañana, estamos hacia un camino que es estar entre los mejores de educación del mundo, el ingreso a la OCDE, y eso implica un mejoramiento también en los niveles de desarrollo y de resultados en educación. Bueno, pero quiero que ustedes hagan memoria un poquito, y le voy a lanzar de una vez todo el cuadro, ¿cierto? No sé, ahora no me funciona. ¿Allí? No, mira. Bueno, lo voy a lanzar completo. ¿Sí? Hay unos hitos, ustedes van a ver ahí como directivos docentes, espero que se vean identificados en esos años. El 94, el 2002, el 2005, el 2009 y el 2014. ¿Sí? Hay unos hitos. ¿Por qué? Porque resulta que llevamos 20 años y más ya con la Ley General de Educación. ¿Sí? La Ley General de Educación fue un hito importantísimo para nosotros en el 94. Eso marcó la gestión ya de la transformación de la gestión educativa a la gestión escolar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar ese cambio, ¿cierto?, que ha tenido y nuestras herramientas de gestión. ¿Cuáles son nuestras herramientas de gestión en la institución educativa? El proyecto educativo institucional, que no ha cambiado desde el 94, ¿cierto?, y que sigue trabajando sus componentes, y el plan de mejoramiento institucional, ¿sí? Entonces recuerden que el proyecto educativo institucional, primero que tuvimos que hacerlo, tuvimos que construirlo, elaborar el proyecto educativo. Cuando digo toda la onda de la Ley General de Educación. Luego, en el sector público, con mayor énfasis, las instituciones educativas se reconstituyeron en lo que fue la Ley 715 del 2001. Y hubo que ver cómo las escuelitas que se asociaron o se fusionaron o se integraron a los colegios tenían un nuevo proyecto educativo institucional. Y con todos los cambios y las reformas, ¿cierto?, que se presentaron, ¿qué hicimos? Resignificamos el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Lo resignificamos, es decir, volvimos a verificar cómo estaba nuestro proyecto educativo institucional. Pero el día de hoy ya no podríamos hablar de PIs resignificados, sino de ajustes al proyecto educativo institucional, ¿sí? Ustedes miran ahí en la base que antes de la Ley General de Educación aparece la renovación curricular. Nuestro país a ese tiempo tenía un currículo único. ¿Recuerdan? ¿Sí? Es decir, nosotros teníamos unas cartillas producidas por el Ministerio de Educación Nacional y sobre eso, digamos, organizábamos la planeación curricular por objetivos generales, objetivos específicos, y la evaluación era cuantitativa. Entonces observe ese pantallazo que es como la secuencia de todo el proceso. Y alguien mencionaba, que el padre, Mauricio lo mencionó, hay unas implicaciones de tipo legislativo, normativo y de orientación del sistema educativo que hay que acoger en los establecimientos, ¿sí? Entonces mire todo ese paneo que hacemos de lo que han sido nuestras herramientas de gestión. El decir es el proyecto educativo institucional y el hacer es el plan de mejoramiento institucional.
Las dos deben ser herramientas congruentes, no pueden ser herramientas separadas. Pero miren la evolución, después de que surgió la nueva Ley General de Educación y nos dio autonomía en todo lo que hay que hacer a nivel directivo, a nivel académico, a nivel administrativo y a nivel de comunidad, pues el enfoque de desarrollo ha venido mutando, ¿sí? Primero, el proyecto educativo institucional, ¿cierto?, tuvo un enfoque netamente administrativo. Piensen en su institución cuando hubo preocupación por la propuesta pedagógica, ¿en qué tiempo? ¿Sí? Empezaron a trabajar su propuesta pedagógica, o bueno, modelo pedagógico, eso lo vamos a ver ahora, porque en realidad, que yo sepa, al día de hoy no conozco un modelo pedagógico propio de una institución educativa, generalmente son propuestas pedagógicas, ¿sí?, no modelos, a no ser que hayan asumido un modelo traído por un rótulo de moda. Bueno, en fin. Pero observe que gradualmente también esas herramientas de gestión del directivo docente para que se desarrolle una institución educativa competente, unos docentes competentes y unos estudiantes competentes, ha tenido un giro hacia llegar a un liderazgo pedagógico. El día de hoy, ¿cierto?, estamos más centrados en verificar cómo esa propuesta pedagógica que construimos en un tiempo llega a ¿dónde? Al aula, ¿cierto? ¿Dónde miro yo como directivo docente, como coordinador o como rector que está sucediendo una aplicabilidad de mi propuesta pedagógica? ¿Dónde se mira? ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde se observa? ¿En el documento del PEI? No, porque ahí queda está muy bonita. ¿En la sustentación del coordinador? Tampoco, ¿cierto? Muy bien, en el aula de clase, pero particularmente ¿dónde? En la metodología, ¿de acuerdo? Yo puedo verificar como directivo docente que una propuesta pedagógica está viviendo porque identifico que se ha asumido en las estrategias, en las técnicas y en los instrumentos para enseñar, para desarrollar el aprendizaje y para evaluar. Ahí se mira que en realidad la propuesta pedagógica ha llegado al aula. Observe que ahí, digamos, nos hemos tardado un buen tiempo para que haya congruencia entre PI y PMI. Estamos hablando del 2009. Y el día de hoy estamos avanzando ya a una nueva propuesta, a un nuevo modelo de gestión escolar. De modo simultáneo y en línea paralela, observen que abajo hay unas implicaciones de tipo reglamentario, normativo, que han marcado también nuestra institución, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son conocidas? ¿Cuáles miran ahí como más conocidas? ¿Cuáles normas? La organización del plan de estudios, por ejemplo, ¿sí miran? El 1860. El de evaluación, el decreto 230, que hoy derogado, ¿cierto? El 1850, que es organización de las, digamos, de la distribución de las relaciones técnicas en los establecimientos educativos. El 3020, las potestades del rector para organizar las instituciones educativas. Y el 688, que son precisamente todas las normas técnicas para organizar las nuevas instituciones educativas. Pero miren los dos últimos, ¿sí? ¿Observan los dos últimos? El decreto 1290, ¿cierto? Y el decreto 1965. Cuando surgieron estas dos normas, el directivo docente tuvo la posibilidad de diferenciar lo disciplinario y lo académico. ¿O no? Sí, totalmente. Lo académico solamente le corresponde ¿a quién? Al sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Y lo disciplinario al manual de convivencia. Es decir, se partieron las competencias del Consejo Académico y del Comité de Convivencia Escolar de manera muy clara. Muy bien. Entonces, mire, a partir de esa secuencia, ¿cierto?, sigue trabajándose para el directivo docente el ciclo de calidad. Todo ese contexto nos ha implicado a nosotros continuar trabajando por ese mejoramiento. Es decir, hay unos referentes de calidad que nosotros debemos incorporar en la institución educativa. ¿Cuáles son esos referentes de calidad? Los lineamientos curriculares, ¿cierto?, los estándares básicos de competencia, las orientaciones pedagógicas. Y hoy, ¿la novedad cuál es? Los derechos básicos de aprendizaje, que son de julio de este año, ¿cierto?, de lenguaje y matemáticas. Y que por supuesto me permiten a mí, digamos, evaluar y analizar la calidad educativa para incorporar la cultura de mejoramiento. Observe ahí que aparece como base todavía, por supuesto, la formación en lenguas extranjeras, las TIC,
T. T. ¿Qué significa T? Aparatos. ¿Cierto? T, aparatos. I, datos. Y C, medios. Pero desde lo pedagógico, desde lo didáctico. ¿De acuerdo? Es decir, una publicación también hace parte de las TIC. Una publicación escrita, una publicación multimedial hace parte de las TIC. Para desarrollar las competencias que aparecen ahí para toda la vida, desde la primera infancia hasta la educación terciaria. Observe ahí además que necesitamos del fortalecimiento de la institución educativa en su contexto. ¿Sí? Mire, el directivo docente, como les comentaba, debe saber que necesita 3 elementos. Nos piden que tengamos resultados en prueba saber. Por lo tanto, hay que tener estudiantes competentes. Hay que tener docentes competentes. Y hay que tener instituciones educativas competentes. Esos elementos hacen parte del aseguramiento de la calidad educativa en nuestro país. Para estudiantes, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las pruebas saber, ¿sí? Las pruebas saber. Adicionalmente, nuestro sistema institucional de evaluación de aprendizajes, ¿cierto? Las evaluaciones que nos permiten tomar decisiones. El día de hoy hablaba con el director de evaluación del ICFES y me confirma que efectivamente en este año se aplica séptimo, ¿sí? Ustedes recuerdan que nuestros estándares están organizados por grupos de grados, a tercero, a quinto, a séptimo, a noveno, a undécimo, ¿cierto? El día de hoy, en el mes de octubre, creo que es el 20, a finales el 20 de octubre, ¿cierto? Se aplican las pruebas saber ya involucrando una trazabilidad, ¿cierto?, de desarrollo en los estándares básicos de competencia. La diferencia con otros tiempos es que hoy podemos tener un comparativo de lo que entrega la educación media a lo que recibe la educación superior y lo que entrega la educación superior, porque también hay que leerlo en lo que significa la formación, perdón, el desarrollo y la evaluación de competencias en Saber Pro. Los docentes, para el sistema educativo aún sigue habiendo el sistema de evaluación de competencias de los docentes, ¿cierto? Para el ingreso, para el periodo de prueba, para el desempeño y para el ascenso y la reubicación salarial. A hoy, todavía no negociado el nuevo sistema de evaluación, sigue existiendo esa forma de evaluar las competencias de los docentes. Sobre todo para los del decreto 278, los nuevos, en el sistema público. Algunos elementos de la guía 31 del Ministerio de Educación Nacional han sido incorporados en el sector privado, pero sigue habiendo ese sistema de evaluación. Se ha dicho que el día de hoy, pues la evaluación va a ser más en el aula, va a ser más práctica respecto de lo que hace el docente para transformar la calidad educativa, pues estamos en eso a la expectativa, digamos. Pero ustedes saben que si hay estudiantes competentes, también hay docentes competentes y debe haber establecimientos educativos competentes. ¿Y qué han vivido en este tiempo ustedes? Como rectores, como directivos docentes. Primero, asistir a los mínimos, ¿cierto?, reglamentarios y a los máximos voluntarios, ¿sí? Los mínimos obligatorios son buscar la aprobación de la institución y buscar la aprobación del plan de estudios y pertenecer a un régimen, los que estamos en el sector privado, al vigilado, al regulado, al controlado, y mantener una autoevaluación adecuada. Pero también hemos buscado la acreditación, ¿o no? Algunos establecimientos educativos han buscado la acreditación y la certificación, ¿de acuerdo? Más la certificación. Ya ustedes han avanzado como directivos docentes liderando, por supuesto, e incorporando dentro de su institución los sistemas de gestión de calidad. Valga la pena decir FQM o valga decir ISO, la norma ISO. Pero observen que al centro de esta última columna aparece el mejoramiento continuo. ¿Cuántos años llevamos ya de aplicar la ruta de mejoramiento continuo? ¿Cuántos? Desde el 2009 al menos. ¿Lo recuerdan? 2009 al 2012, 2012 al 2015, y quiere decir que estamos en el tercer trienio de mejora. ¿Cuándo termina el tercer trienio de mejora? En el 2018. Se entendería que este plan de mejoramiento que ustedes tienen, tiene un año
de vida de los tres que debe tener un plan de mejoramiento, ¿cierto? Con su proceso, es decir, con su autoevaluación, con su plan de mejoramiento y con su seguimiento, que tiene, unos indicadores bastante significativos en la mejora de la calidad educativa. Bueno, aquí está como el mapa de lo que sucede con nuestros estudiantes. Esto es lo que nosotros controlamos para verificar la calidad educativa. Ahí está todo el sistema de evaluación estandarizado en nuestro país, ¿cierto? Con la novedad que les comentaba. ¿Para qué nos sirve tener los resultados de las evaluaciones de los estudiantes como directivos docentes? No solamente para saber cómo estoy, digamos, en el contexto local regional, sino para tomar decisiones dentro de la gestión académica y la gestión de aula, es decir, qué tipo de competencias debo mejorar, qué tipo de ejes temáticos que soportan lo conceptual de esa competencia no se han trabajado en las áreas curriculares, por ejemplo, ¿cierto? Para eso me sirve. Segundo nivel que debe tener en cuenta un directivo docente, además del desarrollo de competencias de los estudiantes, ¿cierto? Para ser verificadas, como mencionaba yo, a través de las pruebas externas. El segundo nivel es las competencias de los docentes, ¿sí? Las competencias de los docentes. Ahí aparecen tres, digamos, áreas o niveles de organización de las competencias de un docente. Entenderíamos que quien está delegado para enseñar matemáticas sabe enseñar matemáticas, o sabe matemáticas mejor, ¿cierto? Eso es en el mejor entendido de la idoneidad profesional, ¿cierto? Y otra cuestión es que maneja una metodología adecuada para poder hacer fácil lo difícil. El arte de hacer fácil lo difícil se llama ¿cómo? Pedagogía, ¿cierto? Aparte de todas las referencias teóricas que ustedes puedan tener. El arte de hacer fácil lo difícil es la pedagogía. Entonces debe tener unos dominios, unas habilidades pedagógicas que le permiten desarrollar unos métodos, unas alternativas que se traduzcan en didáctica y llevar a los resultados esperados. Y por supuesto, pues hay que ver que el docente tenga vocación. Habida cuenta de que nosotros sabemos qué competencias nos están evaluando los estudiantes, yo también debo saber qué competencias debe tener el docente para que se desarrollen y se evalúen las competencias de las cuales hablábamos al inicial. Entonces, observe que el primer nivel o la primera dimensión, por supuesto, lo mínimo que debe saber un docente de matemáticas del día de hoy, por ejemplo, es que hay unos lineamientos curriculares, que hay unos estándares básicos de competencia y que hay unos derechos básicos de aprendizaje que debe incorporar. ¿Quién lo espera? ¿Lo espera el Ministerio de Educación? No. Recuerden que la calidad es una expectativa o una demanda de la sociedad, la calidad educativa. Claro, hay unas funciones reglamentarias en las entidades adscritas al gobierno, sí, pero en realidad la calidad la espera es la sociedad. ¿Sí? Nosotros estamos sembrando realmente el soporte de la misma sociedad. Y por supuesto, como mencionaba ahora, observe que yo como docente tengo unos dominios propios de poder desarrollar una práctica pedagógica. Uno, que yo pueda conocer o desarrollar los elementos curriculares. ¿Cuáles son los elementos curriculares? ¿O qué define un currículo? Para mí como docente. ¿Qué enseño? ¿Cierto? ¿Qué aprenden? ¿Cómo enseño? ¿Cómo aprenden? ¿Para qué enseño? ¿Para qué aprenden? ¿Cuándo enseño? ¿Cuándo aprenden? ¿Con qué enseño? Etcétera, ¿cierto? Todos los elementos curriculares. Y por supuesto que haya coherencia en los docentes de lo que se planea, se ejecuta, se evalúa y se informa. ¿De acuerdo? Como docente. Cosa difícil. ¿Sí? Porque nuestros docentes, por alguna circunstancia, no sé por cuál, planean una cosa, ejecutan otra, evalúan otra e informan otra totalmente diferente. ¿Cierto? Esa secuencia que acabo de mencionar debe ser totalmente coherente. ¿Cierto? Coherente. Planear, ejecutar, evaluar e informar. Porque hay una comunidad educativa que está a la expectativa de esos resultados. Y finalmente, por supuesto, que el docente tenga esa vocación. O sea, que le guste ser docente, no porque le tocó, sino porque en realidad tiene esa afinidad con su labor. Y que sepa que es el docente quien transforma los proyectos de vida de los niños. Mire, pasarán
20 ministros o ministras, ¿cierto? Incluso pasarán 50 rectores, pero si nosotros como líderes pedagógicos no desarrollamos esa conciencia en el docente, que es el único que puede transformar los proyectos de vida de los niños, no hay otro, ¿cierto? En el aula sucede realmente la transformación de la calidad educativa, no podemos tener pues esa transformación que quisiéramos. Bueno, y el tercer elemento es tener, no es este, ¿cierto? El ciclo de calidad montado para una institución educativa, como dice nuestro seminario, nuestro encuentro, mire, escuelas innovadoras y eficaces. Si ustedes recuerdan, ya sistematizaron su proyecto educativo institucional, ¿cierto? Y tienen una matriz de plan de mejoramiento institucional, pero tiene un sistema de indicadores. ¿Eso qué ha hecho para su institución educativa? Que tenga un sistema de gestión de calidad. Ya no es extraño para los establecimientos educativos hablar el día de hoy de cadena de valor, por ejemplo. Es muy cercano hablar de cadena de valor o de equipos de gestión de calidad. Entonces, ya la institución educativa ha pasado al menos por la certificación, ¿cierto? ¿O no? Ya han pasado por la certificación. No sé cuántos ya han ingresado a la acreditación. ¿Cuántos han ingresado a la acreditación? Aún no. Muy bien. Bueno, muy bien. Los que han ingresado a la acreditación, ¿qué saben? Que han pasado por la certificación, que tienen un sistema de gestión de calidad interno, con un plan de mejoramiento, por supuesto, y que tienen una herramienta de sistematización del proyecto educativo y de su sistema de indicadores del plan de mejoramiento. ¿De acuerdo? Entonces observe que esos son, digamos, los ámbitos en los cuales debemos colocar a mover o a desarrollar las habilidades de un directivo docente. Miren, ¿qué aparece ahí? ¿Qué miran ahí? Miran ustedes al lado izquierdo los componentes del proyecto educativo institucional, que son 4. ¿A qué responde un PEI? Un PEI, ¿a qué responde? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cierto? ¿Eso qué es? Lo conceptual. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? Primera respuesta. Y eso también se desarrolla en la gestión directiva. Luego, observe cómo desarrollo los procesos de formación de los estudiantes. Es decir, lo pedagógico y lo investigativo, muy descuidado en los establecimientos educativos, por supuesto. ¿Cómo optimizo los recursos? Todos los recursos, materiales, físicos, financieros, humanos, al servicio de lo misional, por supuesto. Y finalmente, ¿cómo vinculo con el contexto? Observe ahí que ese es el vínculo, como les comentaba, necesario entre el decir y el hacer de una institución educativa. Que yo debo ser vigilante como directivo docente, debo ser coherente. O sea, si yo pienso y lo digo algo en el proyecto educativo institucional, yo no debo hacer otra cosa diferente en el plan de mejoramiento institucional. Es decir, mis metas en el plan de mejoramiento, mis objetivos en el plan de mejoramiento y mis indicadores deben estar muy de acuerdo con el proyecto educativo institucional. Pero seguramente ustedes han sentido que hay elementos de una u otra gestión que se mezclan, ¿sí? Por eso nos vamos a preparar para que trabajemos 3 dimensiones de gestión. 3. ¿Cuáles? La administrativa, que incluye lo directivo, ¿cierto? La pedagógica y la relacional. Esas son las 3 nuevas dimensiones de la gestión escolar, propuestas por ese modelo que aparece ahí, que se llama Escuela de Vida, ¿sí? Es el nuevo modelo de gestión que está construyendo y que va a salir muy pronto desde la propuesta del Ministerio de Educación Nacional, por supuesto, y que aparecen ahí, mira, 3 dimensiones, ¿sí? Que son las que aparecen ahí, las que acabo de mencionar. Una que es transversal, que es la de comunicación y toma de decisiones, y por supuesto esos pilares que, como ustedes acaban de verificar, pues tiene que ver con el liderazgo de los directivos docentes. Claro que no se trata de terminar el PEI, es importantísimo. El PEI sigue existiendo con sus 4 componentes. La forma de gestionar es lo que cambia. Bien. Sigue ahora, vamos a ver si, ya, ahí. Ahora sí. En todo ese contexto nace el concepto de competencia,
¿cierto? Y he colocado ahí un concepto genérico, pero sobre todo aplicado a mi trabajo como directivo docente. O sea, cuando yo hablo de competencias de los estudiantes, es que el estudiante pueda hacer algo con lo que sabe. Y ese hacer con lo que sabe genera un impacto sobre su contexto. ¿Sí? Eso es lo que esperamos, que los estudiantes sepan hacer algo con lo que saben y que sepan responder respecto de lo que hacen con lo que saben. Bueno, eso pareció un trabalenguas, pero es así. Esa es la competencia. Y que puedan asumir una toma de decisiones respecto de lo que aprendieron sobre texto de las disciplinas. Porque ¿cuántos de sus niños salen de su institución educativa matemáticos, biólogos, literatos? Ninguno, ¿cierto? Pero tienen unas habilidades básicas y unas habilidades socioemocionales para enfrentar su proyecto de vida, ¿sí? Ojalá. Los docentes igual. Los docentes ya miramos qué tipo de competencias, pero observe, en toda competencia, ¿cierto? Debe haber algo conceptual. ¿Sí? Usted como rector sabe lo que es un PEI, sabe lo que es un plan de mejoramiento, sabe cómo hacerlo, sabe los elementos constitutivos, sabe cómo son las evaluaciones estandarizadas, qué competencias espera del docente, cómo organizar una institución educativa. Pero sabe cómo actuar respecto de eso y sabe cómo ser, observe. ¿Sí? Pero en el caso nuestro, en el caso de los directivos docentes, rector, coordinador, incluso hasta en aquellos que colaboran en la orientación escolar, pues debemos tomar decisiones de intervención. ¿Cómo se toma una decisión a nivel directivo? Cuéntenme. Con información, con experiencia y con conocimiento, ¿o no? Conocimiento, información, experiencia. Cuando uno de esos elementos falla, pues no puedo intervenir. Yo no puedo intervenir en una institución educativa si no tengo esos elementos cuando tomo una decisión. Para ello, entonces, no solamente hace falta saber, sino también querer y poder de manera simultánea. Cuando yo estoy administrando y estoy sobre todo gestionando una institución educativa. Observe además que hay un cambio bastante importante. El día de hoy ya no estamos con el rector que cuenta la plata o que mira netamente cuántas aulas le faltan o netamente la proyección presupuestal o la construcción o los espacios físicos o la nómina. ¿De acuerdo? Esos son elementos necesarios. El día de hoy, el directivo docente, para poder incorporar un mapa de competencias de sus estudiantes, de sus docentes, etcétera, debe verificar que es un líder pedagógico. Observen y solamente, si ustedes quieren la columna a su derecha, ¿sí? Debe verificar, por ejemplo, cuál es su propuesta pedagógica. ¿La reconoce en su institución educativa? ¿La ha podido operacionalizar en la metodología de las áreas? ¿Eso ha transformado la clase, por ejemplo? ¿Ha podido hacer red de docentes para que pueda incorporar esa propuesta pedagógica y ver resultados en el aula y ver resultados en las evaluaciones estandarizadas? Por supuesto, que podamos tener acompañamiento a los docentes. Hay una gran frase que la aprendí en muchos lugares donde he podido tener personal a mi cargo, y es que quien lo sabe hacer, lo sabe mandar. El que no lo sabe hacer, pues no lo sabe mandar. Es decir, si usted dice, yo quiero una mejor clase, profesores, yo quiero estudiantes competentes, yo quiero una metodología innovadora, ¿cierto? Pero usted no lo sabe hacer, pues no lo puede mandar. O sea, debe precisamente incorporar esa competencia, como vamos a ver, dentro de sí, para poder exigir a los demás. Y por supuesto, que eso tenga un sentido, digamos, una razón de ser dentro de la institución educativa. Estamos más allá de ese paradigma administrativista, digamos, netamente de lo administrativo. Bien. Las competencias del directivo docente tienen al menos estos 3 ámbitos, observe. 3 ámbitos que vinculan el trabajo colaborativo, o sea, el rector no está solo, el rector necesita de un equipo de trabajo. ¿Qué significa trabajar en equipo y trabajar en grupo? Cuando trabajo en grupo, ¿cierto? ¿Qué hago? Trabajo en grupo. Pienso para hablar. Pero cuando trabajo en equipo, hablo para pensar. Es diferente. Si ves una inteligencia colectiva,
el rector que se siente solo, pues obviamente es autocrático. En cambio, cuando tiene ese equipo de colaboradores puede delegar en confianza, ¿cierto? Puede tomar decisiones, puede participar de las decisiones y asumir los riesgos también de manera conjunta. Y por supuesto, observe que debe haber esas tres dimensiones necesarias. Primero, un trabajo personal, una transformación personal del directivo docente. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo soy asertivo o no? ¿Cierto? Proactivo. ¿Qué tan comunicativo soy? ¿Qué tanto demuestro cómo hacer las cosas antes de ordenarlas? Eso es el líder. Es decir, cómo demuestro hacer, cómo se hace antes de tener una autocracia, porque la autoridad es necesaria, pero la autoridad como servicio, ¿de acuerdo? La autoridad es necesaria, pero como servicio. Debe saber lo pedagógico, debe conocer lo pedagógico, es decir, si necesitamos incorporar esas competencias en las áreas, esas competencias en los espacios académicos, que haya metodologías que desarrollen competencias en el aula, por supuesto debe saberlo cómo hacer y cómo desarrollar procesos de evaluación y de convivencia. Y por supuesto, administrar adecuadamente su sistema de indicadores. Si ustedes saben que ustedes tienen indicadores de resultado, indicadores de proceso, indicadores de impacto, y los manejan, saben cómo van esos indicadores. Esa es la gestión administrativa y de comunidad. Esos son los ámbitos de la competencia de un directivo docente. Y por supuesto, no estar separado ni ausente de la política educativa nacional. ¿Sí? Es decir, yo puedo tomar decisiones, pero no como una isla, no separado. Algo está pasando y debo conocer cómo está el plan estratégico, cómo está el plan sectorial de educación que tanto le aporta a esas metas. Y por supuesto, cómo yo puedo transformar esa gestión educativa que le corresponde al Ministerio de Educación Nacional, que le corresponde a la Secretaría de Educación, ¿cómo puedo traducirla en qué? En gestión escolar. Las funciones de la gestión escolar son esas que aparecen ahí abajo, miren, ¿sí ve? Esas son las funciones. ¿Las miran en la parte inferior? ¿Sí? Eso, planear, organizar, dirigir, evaluar, retroalimentar. Si yo soy capaz de hacer eso, tengo poder. Bueno, voy a decir algo maquiavélico aquí. ¿Qué es el poder? Hacer que los demás hagan tu voluntad sin que se den cuenta. ¿De acuerdo? Pero solamente surge así, mire, con esas capacidades de planear, de organizar, de dirigir, de evaluar y retroalimentar. En ese momento yo puedo conseguir tener poder. 5 minutos, ya. Entonces, mire, ¿cuáles son los ejes de la gestión estratégica? El liderazgo, ¿cierto? Mostrar cómo se hacen las cosas. Comunicación, ¿cierto? Comunicación formal, no formal e informal. Que existen los establecimientos educativos, existen los tres, ¿cierto? Formal, no formal e informal. La delegación en confianza, es decir, cuando usted reconoce las potencialidades de su equipo, puede delegar en confianza. De lo contrario, termina haciéndolo absolutamente todo. ¿Sí? Quiere dominarlo todo y hacerlo todo, y no va a alcanzar, por supuesto. Ser negociador y aportar a la resolución de conflictos, por supuesto, el día de hoy, y sobre todo con todo lo que estamos viviendo, con la tipología de los conflictos que afectan la convivencia escolar, por supuesto. Leyendo los signos de los tiempos, ¿cierto? Hay que anticiparse, la capacidad de anticipación, prever, ser el vigía del establecimiento educativo, así como cuando los barcos tienen arriba el vigía, el que mira dónde está el témpano allá, el rector debe tener esa habilidad, ¿cierto? Visionario. Y por supuesto, el trabajo en equipo, necesario, ¿cierto? Esos son entonces los ejes de nuestra gestión estratégica para que esas competencias se requieren. ¿Qué debe saber el rector? Saber, hacer y actuar, dijimos, ¿cierto? Eso es lo que debe saber. Observe esta, ¿cierto? Como rector, me la están pasando porque ya me están quitando el tiempo. Bueno, entonces mire, el saber, ¿cierto? Primero, yo debo buscar resultados efectivos. Saber qué es gestionar desde lo escolar por resultados. Segundo,
Saber qué es delegar, aprender colectivamente, por supuesto, tener un clima y comunicación institucional. Hay dos grupos, si ustedes miran, la parte de arriba, ¿cierto?, que es más institucional, y lo otro es dirigido, por supuesto, a sus equipos de trabajo. La orientación en la comunidad y el entorno, porque los padres de familia también hacen parte integral de la institución educativa. Y algo bien importante que hemos señalado el día de hoy, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para interactuar con la comunidad educativa, que es una cultura, ¿cierto? No es solamente tener pues incorporado las tablets o no solamente tener incorporado unos equipos a la interacción pedagógica, sino toda la institución educativa conectada en esa cultura organizacional del uso de las TICs. ¿Qué es lo que debe, qué es lo que debe ser? O sea, lo actitudinal, ahí está, ¿cierto? Somos perfectibles, primero, ¿cierto? Como seres humanos. Como rectores o como directivos tenemos experiencia, pero no todo lo sabemos, ¿cierto? Hay otros que saben por nosotros y nos pueden colaborar. Entonces, una capacidad de aprendizaje, una capacidad de dar soluciones de manera asertiva, ¿cierto? Asertiva, es decir, ver cómo yo puedo aportar a la solución. Veamos la solución más que el problema. En fin, en el caso de tener buenas relaciones interpersonales, ser muy humano, ¿cierto? Muy cercano a sus subalternos, porque de todas maneras existe una subordinación en las instituciones educativas porque hay autoridades colegiadas y hay autoridades individuales. El rector es una autoridad individual, ¿o no? Sí, pero autoridad como servicio, acuérdense, no necesariamente como un autócrata pues en la institución educativa. Actuar con el ejemplo, ¿cierto? O sea, si yo quiero docentes competentes, estudiantes competentes, yo soy competente como directivo docente. Dirigirse a la autodirección, es decir, manejar las emociones, ¿sí? Tomar decisiones respecto de eso y por supuesto saber que el tiempo es inexorable y que el tiempo perdido los ángeles lo lloran, diríamos, ¿no? En otros escenarios. Y finalmente, ¿cierto? Finalmente, las actitudes del pensar y el hacer. Pues hasta el día de hoy no ha salido en nuestro sistema educativo la matriz PHBA, ¿cierto? Hay que seguir trabajando en esa matriz del PHBA que ha sido importantísimo, tanto para el diseño del proyecto educativo institucional, como para el plan de mejoramiento y, por supuesto, para los sistemas de gestión de calidad. Ahí aparecen, por supuesto, todos esos elementos que tienen que ver con la planeación, con el hacer, con el ejecutar, con el evaluar y con el retroalimentar, por supuesto, que aportan a los elementos que he mencionado en un establecimiento educativo. Esto es la síntesis. Yo quizás quisiera saltarme esta presentación, pero es la síntesis de lo que debe manejar en la parte pedagógica un rector, ¿sí? O un directivo docente. Mire, ¿sí? Debe saber que su PEI tiene un componente pedagógico, ¿cierto? Y lo debe dominar. Debe identificar que su institución educativa tiene una propuesta pedagógica, ¿cierto? Ojalá tenga un modelo. Esa propuesta pedagógica debe verse ¿dónde? En el currículo. El día de hoy, nuestro país está en un enfoque curricular crítico, ¿sí? Ya pasamos de la organización por contenidos y la organización por conocimientos a la organización por saberes. Ya no hay objetivos generales, ni hay logros, sino que hay ¿qué? Competencias. Y no hay objetivos específicos, ni hay indicadores de logro, sino que hay desempeños. ¿De acuerdo? Es decir, cómo yo evidencio la competencia del estándar para poder demostrar que efectivamente nuestro plan de estudios forma una estructura que desarrolla y evalúa competencias. Y que eso se mira ¿dónde finalmente? En el aula, mire acá, ¿cierto? En el aula. Finalmente, todo lo que estamos planteando aquí se mira en la clase, ¿cierto? La clase. Para cerrar, quiero dar el concepto de gestión. ¿Sí? Después de decirles todo esto, ahí aparece. Pero quiero decir que no hay gestión escolar efectiva
si no hay resultados en el aula. El aula realmente es la transformación de la calidad educativa. No hay otro escenario, la clase. Cuando yo como directivo docente sé que hay un proyecto educativo institucional, que hay una dimensión pedagógica que debo atender y que hay una gestión de aula que debo atender, estoy desarrollando verdaderas transformaciones desde la gestión escolar, ¿cierto? Y la clase es ese escenario. O sea, así aparezca en el proyecto educativo y en el objetivo de la gestión académica y aparezca en el control que lleva el coordinador académico de lo que hace, solamente hay transformación de la calidad en el aula, en la clase. ¿Y qué es la clase? ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? La clase, y aparte les comento que este año el Ministerio de Educación Nacional en el foro educativo va a verificar experiencias exitosas en la clase, es decir, cómo esa propuesta pedagógica y esa gestión académica desde lo escolar está llegando al aula, en la clase, ¿cierto? La clase es la paloma en la escuela de cristal. En el mar sería la sal, en la flor sería el aroma. Por la clase limpia asoma de los niños el lucero. Darla bien es lo primero, que ella resuma el amor, la vergüenza y el honor del maestro verdadero. Muchísimas gracias.